diste tu vida por el pecado, en cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su mano, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarle con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Mis amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Como siempre, es la misericordia y la gracia de Dios, como decimos y creemos que es solo por la misericordia de Dios que estamos aquí, listos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y una vez más vamos a invocar el nombre de ese Dios vivo y verdadero. Y vamos a invocarlo para poner nuestras oraciones en manos de Él, para que Él, que es el único que nos puede ayudar, nos siga escuchando. Y vamos a decirle, amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te queremos pedir perdón por cada uno de nuestros pecados que hemos cometido en este día, por nuestros pensamientos, palabras y acciones. En el nombre de Jesús, Señor, te venimos a pedir perdón y confiado en tu misericordia, en tu gracia. Sé que tú nos has perdonado, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Sabiendo que ya no somos hijos de ira, sino hijos tuyos, Señor. Por medio de tu Hijo Jesucristo queremos presentar nuestras oraciones a ti, Padre Santo. Y queremos en esta noche dejar en tus manos, Señor, a Vanessa Cajas y Michael Pérez, Señor. Queremos dejar a Camila Escobar. Queremos dejar también a Adriana Cajas y Andrés Cajas, Señor, para que los sigas fortaleciendo, les sigas dando sabiduría y fortaleza, Señor, en sus momentos de enfermedad. También
Te dejamos en tus manos el tratamiento de Alexandra Restrepo de Medellín, a nuestra hermana Socorro de México y Socorro de Medellín. También dejamos en tus manos, Señor, el tratamiento de Patricia, la hermana de Nuri, Señor. También, Señor, dejamos en tus manos la salud de Jorge, el hermano de Juan García, de don Mariano Fontalvo, de Quibdó, y de nuestro hermano Rojas, el esposo de nuestra hermana Pani. También dejamos, Señor, la salud de nuestro hermano Alexis y la salud de Sobeida Monsalve, Señor, para que tú sigas, Señor, fortaleciéndolos y manteniéndolos firmes bajo tu gracia, Señor, y que ellos y cada uno de nosotros podamos entender que tu gracia es suficiente, Señor. También te damos gracias, Señor, por los padres de las hermanas Agudelo, queremos orar por él, también por el papá de doña Piedad, Señor. También, Señor, te oramos por darle gracias por la operación de la mamá de Nelly. Nelly, la mamá de Ana, Señor, que fue operada. También, Señor, dejamos en tus manos a Rocío, la mamá de Gloria Chica, Señor, y seguimos orando por la recuperación de Ana Ortiz, Señor. Y dejamos en tus manos también las personas que nuestra hermana Gloria nos ha pedido para que oremos por ellos. Te damos gracias por los que se han recuperado, Señor, de esta enfermedad. Y también seguimos dejando en tus manos, Señor, aquellos que ya vienen orando por ellos, para que seas tú, Padre Santo, quien los pueda dirigir en este momento de dolor. También oramos por David Caro de Medellín, Señor. David Cano, oramos por la salud de Miriam Carranza también, Señor. Y oramos también por Edilma, la mamá de Marinela, por Luis Asturio y Antonio Ulloa de Punta de Mata, Venezuela, Señor. También oramos por Camilo y David Torres, por ellos, por los abuelos de Eliana y su mamá. Oramos también por Clara de Quibdó y su hermana. También oramos por Dora Luz Rojas Patiño y oramos por Yoli Vargas, que Dios la ayude a mejorar en su salud. Oramos también por el sobrino de Beatriz Vázquez y oramos por Leonor Borges de Bogotá. También dejamos en tus manos, Señor, los proyectos de Moisés Tola y las oraciones, Señor, que él ha pedido para su familia. De igual manera, Señor, te seguimos orando también por Jairo, que él tiene sus proyectos, Señor, y sus planes. Te pedimos que conforme a su voluntad tú lo sigas prosperando y sigas aparejando todo, Señor. También, Señor, dejamos en tus manos cada uno de nosotros en esta noche y dejamos este momento de estudio de tu palabra para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y nos dirija, y que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dijimos que íbamos a comenzar a dar la conclusión de los puntos que vimos. Cómo la gente persiste y se engaña enseñando que el hombre tiene libre albedrío. Y cosas que deducen las personas, porque la Biblia claramente lo demuestra que no. Dice que el hombre tiene que tener cierto libre albedrío, el hombre natural posee ese libre albedrío en asuntos espirituales, porque el mismo Dios declara que Dios los manda a obedecer la ley o hacen cosas de la ley. Pero Pablo en Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero aquí no está hablando de obedecer una ley perfectamente. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, ahí en ese mismo libro, declara que aquí únicamente la obediencia es externa. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol que declara que los gentiles hacen lo que es de la ley, también declara que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A pesar de que hacían obras de la ley, eran obras externas. Y no solo eso, sino que también son enemigos de Dios. Romanos 8:7 nos dice que no queremos ni podemos sujetarnos a la ley de Dios. Aunque hasta cierto punto los paganos pueden ejercer lo que hablamos la justicia civil,
ellos por sí mismos y nosotros somos incapaces de hacer la justicia espiritual. Otro punto que vimos es que el hombre natural tiene que poseer libre albedrío en asuntos espirituales, pues Dios le manda a obedecer la ley y creer en el Evangelio. Y para esto ellos utilizan un texto, ciertas de estas personas utilizan Mateo 22, versículos 37, 38, 39 y 40, que rezan lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero cuando nos utilicen este texto, no podemos mirarlo como que Jesús esté mandando a que obedezcamos la ley. No. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice era que allí estaban los fariseos con Jesús, cuestionando a Jesús, buscándole a ver dónde caía, que era siempre el objetivo de los fariseos. Y un joven le hace una pregunta y Jesús le responde. Pero es más, ahora, si queremos obedecer la ley, si decimos que tenemos libre albedrío porque el hombre puede obedecer la ley de Dios, porque usted y yo guardamos la ley de Dios y obedecemos la ley de Dios, y ante Dios aparecemos como personas que hemos obedecido la ley, pero no porque usted y yo lo hicimos, porque Cristo en su obediencia activa lo hizo por usted y por mí. Porque si vamos a decir que tenemos libre albedrío, recuerden lo que dice el libre albedrío: pensar, decidir y ejecutar, ¿cierto? Hacer. Entonces yo pienso que tengo libre albedrío para obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿cómo me manda Dios a obedecerla? Mateo 5:48 dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no es más. Si usted quiere guardar la ley, tiene que tener cuidado de no caer en maldición. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer es cumplirla perfectamente. Y si no, no tiene libre albedrío. Adán y Eva la cumplían perfectamente hasta que pecaron. Ellos vivían por la ley. Eso, cuando Jesús le dice al joven rico: haz estas cosas y vivirás, es cierto. Si usted cumple la ley perfectamente, vive. Hasta ese momento, Adán y Eva en el huerto del Edén vivían por la ley, no había evangelio. No se necesitaba todavía el evangelio porque no había pecado en el mundo. Pero entonces, si usted decide cumplir esa ley, mire lo que le dice Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ese libro de la ley, entonces parémonos en los 10 mandamientos. ¿Alguna vez usted ha amado algo más que a Dios? ¿Alguna vez ha tomado su santo nombre en vano? ¿Alguna vez ha quebrantado el día de reposo? ¿Alguna vez ha deshonrado a su padre y a su madre? ¿Alguna vez ha matado? ¿Alguna vez ha cometido adulterio? ¿Alguna vez ha robado? ¿Alguna vez ha levantado falsos testimonios? ¿Alguna vez ha codiciado los bienes del prójimo? ¿Alguna vez ha codiciado los bienes la esposa de su prójimo? Si es así y quiere vivir por la ley, o quiere decir que tiene libre albedrío para cumplir la ley, ya se le perdió el libre albedrío, porque pecó, ya no la hizo perfectamente y tiene que hacerla perfectamente. Entonces es mentira que el hombre tiene libre albedrío, porque Dios lo manda a obedecer la ley y que el hombre la puede cumplir. Y es más, usted y yo todos los días la quebrantamos. Eclesiastés 7:20, que dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, 2 puntos que hemos visto ya de los que ellos dicen y de los que vimos. Este es un resumen. Y el tercer punto de ellos que manejan es que el hombre natural tiene que poseer libre albedrío en asuntos espirituales, pues su conversión, sin que él coopere en ella, implica coerción por parte de Dios. O sea, que si yo no soy el que decido creer, entonces estoy siendo coercionado por Dios, o sea, llevado, obligado por Dios. Pero la conversión del pecador es 100% obra de Dios y el Espíritu Santo. Y recuerdan un versículo que vimos allá, Efesios 1:19: y cuál la supremamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, usted y yo no podemos creer,
Para creer, más adelante vamos a mirar y sabemos todos ya que se necesita la fe, y la fe es un don que no es de nosotros, es un don de Dios. Mire, y no es coercionable, ¿por qué? Porque puede ser resistido. El hombre puede resistir el Evangelio. Ellos dicen que no, el hombre decide cooperar y él decide cuándo decide creer y cuándo se salva, pero también se acuerdan que vimos un versículo que el hombre puede rechazar el Evangelio. Entonces, si fuera coercionado por Dios, no lo podría rechazar, porque Dios no lo puede llevar a rechazarlo, porque entonces caeríamos en el error de Calvino, que él dedujo con su razón, con Romanos 8, 28, 29, que como Dios escogió unos para salvación y los predestinó, entonces también escogió los otros para condenación, lo cual es falso. ¿Por qué podemos decir que el hombre la resiste? Porque la misma Biblia lo dice. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Mire cómo termina. Y no quisiste. ¿Será que hay una coerción de Dios? Si Dios usa coerción en nosotros, ¿nos va a llevar a no creer? Santiago dice que de allá no depende ninguna sombra, nada, ni mentira, ni nada malo, solamente las cosas de la luz. Y es más, la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ellos también dicen que el hombre natural tiene que poseer libre albedrío en asuntos espirituales, pues Dios obra únicamente el poder para creer y no la fe misma. Entonces, aquí este argumento se basa en cosas falsas. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, mire, yo fui llevado a la fe, y yo hoy en día como creyente, usted como creyente, nosotros como creyentes podemos decir yo creo, pero mire, no soy yo, es Dios el que me llevó a mí. Filipenses 2:13 nos dice que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces podemos decir que somos salvos por la obra y la gracia de Dios. Para nosotros poder creer necesitamos lo que se llama fe, y como les dije ahora, es un don de Dios. Si vamos a Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que obra la fe en nosotros? Dios, por medio de la predicación de su palabra y con la guía del Espíritu Santo. Otro punto del bien. El hombre natural tiene que poseer libre albedrío en asuntos espirituales, pues sin su cooperación en la conversión, no sería él el que cree, sino el Espíritu Santo. Ah, sí, no, entonces mire, es que no es él el que cree, es el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Él nos dio vida, Efesios 2:1 nos dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados. Y usted y yo podemos decir que somos creyentes y estamos seguros, y podemos decir como segunda de Timoteo 1:12 que dice: porque yo sé en quién he creído. Pero mire, ojo con ese apropiación, porque creímos, ¿por qué? Porque Dios lo hizo por nosotros. Segunda Timoteo 1 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo está diciendo: mire, yo sé en quién he creído. Pablo está hablando allí, yo sé en quién he creído, y nosotros lo podemos decir, pero finalmente somos nosotros los que creemos. No, para creer se necesita ¿qué? Eso que se llama fe, y esa fe solo puede venir de parte de Dios. Aquí tenemos que tener cuidado también, que dicen que el hombre posee libre albedrío en asuntos espirituales, porque él mismo decide salvarse. O sea, él posee la capacidad para salvarse, pero confunden la justicia civil que el hombre puede efectuar y hacer, y que hasta cierto punto no se puede mirar como libre albedrío, porque finalmente la justicia civil que Dios nos permite pensar, hacer y ejecutar
entonces también está sujeta a su voluntad. Y cuando hablamos de que el hombre natural tiene que poseer libre albedrío en asuntos espirituales, pues puede leer la Biblia, oír la palabra de Dios y obrar la justicia civil. ¿Qué podemos decir? Todas estas son obras ¿qué? Externas. El hecho que usted vaya a oír la palabra de Dios no le asegura que usted es creyente. El hecho de que usted hable de la palabra de Dios no le asegura que es creyente. El hecho de que usted abra la Biblia y la lea no le asegura que es creyente. ¿Se acuerdan de un hombre que se creía muy justo? De esa secta de los fariseos, que era la crema innata de la sociedad en ese tiempo, y dijeron allá en el templo, dice el Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo diezmo toda la semana, Señor, 2 y 3 veces a la semana. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Eso, y hablaba de Dios, estaba hablando de Dios. Pero eso son obras que externas, justicia civil. Si vamos y miramos a Job, cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a Job hombre justo y recto? Esa justicia que hay ahí no es la justicia que Cristo ganó por nosotros. Era un hombre que tenía buen testimonio ante la sociedad y entre las personas que vivían. Eso es una justicia civil. Ese es un claro ejemplo de justicia civil. Entonces, el hombre natural no tiene esa capacidad. Pero también dice que el hombre natural posee libre albedrío en asuntos espirituales. Pues si puede a sí mismo condenarse, a sí mismo también puede salvarse. ¿Y qué dice Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, aquí no hay un mandato, aquí no hay una exigencia que Dios diga, ahora usted tiene que creer. Es cierto que el texto dice, para que todo aquel que en él crea. ¿Qué está enseñando? No olvidemos el contexto de esto. ¿Quiénes estaban hablando en Juan 3? ¿Se acuerdan? Un hombre que fue allá a Jesús de noche y le preguntó y le dijo, tú vienes de parte de Dios porque solo tú puedes hacer las obras que tú haces solo las puede hacer Dios. Se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Y él creía que era un hombre justo. Y Jesús comienza a enseñarle y a decirle, a plantearle y decirle, dice Nicodemo, no, pero ¿cómo yo ya viejo puedo entrar de nuevo? Y Jesús le dice, no es de eso que yo le estoy hablando. Usted sabe cómo el viento sopla y va de un lado a otro. Así son los que nacen de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces no nos podemos salvar a nosotros mismos, necesitamos que Dios venga a nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire, eso suena como que yo puedo creer, como que yo tengo la libertad y el libre albedrío para decir, yo decidí creer en Cristo tal día. Y si dejamos el contexto ahí, es lo que está diciendo, ¿sí o no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahí está el creer, ¿cierto? Entonces yo digo, yo creí, yo recibí al Señor, yo hice una oración de fe y lo recibí hace 20 años. Mire que yo sí tengo libre albedrío porque yo puedo recibir al Señor. Está equivocado. Porque el versículo siguiente, ese mismo evangelio nos dice, las cuales no dependen ni de sangre ni de voluntad humana, sino únicamente de la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es el único que nos puede hacer nacer para recibir la vida eterna? Dios. Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, en estos sentidos, el hombre no tiene ningún libre albedrío. Los pelagianos enseñan que el hombre, por su propio poder, sin la gracia del Espíritu Santo, pueden acudir a Dios, creer el Evangelio, obedecer de corazón la ley de Dios y así merecer el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero si vamos a mirar a la luz de la palabra, lo único que usted y yo merecemos es ¿qué?
el castigo eterno del infierno. Ezequiel 18:4. Mías son las almas de los hijos como las almas de los padres. El alma que pecare esta morirá. Y aquí está hablando de una muerte eterna. Recordemos que en el momento que Adán y Eva pecaron, entraron 3 muertes al mundo. La ley es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte material. Y en el momento que hubo la muerte espiritual, el libre albedrío se perdió. Ya a ellos no les gustaba oír la voz de Dios, la rechazaban, les daba miedo. ¿Acaso no es lo que dice Romanos 8:7? Ustedes ni quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Los que hemos estudiado de Génesis sabemos que para el capítulo 3 Dios le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dice a Adán? Aquí estoy, Señor, vean. Le dice: no. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Es que vimos que estábamos desnudos. ¿Y quién le enseñó que estábamos desnudos? Y se fue todo. Dios en su amor los estaba llevando a un arrepentimiento, a que reconocieran que habían pecado. ¿Pero qué hicieron? Buscar las excusas. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Todos sabemos que inmediatamente Dios hizo el anuncio del protoevangelio, Génesis 3:15, el mensaje del Salvador, la solución al problema, lo que llamamos la misericordia de Dios. No nos dio lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos. Usted y yo, sin Cristo, lo único que merecemos es el infierno. Y eso dirá toda la gente que está sin Cristo y muere sin Cristo. Pero en su misericordia, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que viniera a hacer lo que para usted y para mí era imposible. En la obediencia activa, cumplió la ley de Dios perfectamente, toda, y lo hizo por usted y por mí. Y en su obediencia pasiva, pagó los pecados suyos y los míos en la cruz. Si yo pudiera pagar mis pecados, entonces en la Biblia habría un error. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y si nosotros vamos a pagar nuestros pecados, recordemos lo que sucedía allá en Levíticos con el sacerdote. El sacerdote no podía llegar y entrar y voy para el lugar santísimo de una, ¿no? Si entraba en ese sentido, en ese estado, moría. ¿Qué tenía que hacer? Primero presentaba un sacrificio por el pueblo, después presentaba un sacrificio por su familia y ya sí entraba a hacer el sacrificio de la expiación. Aclaro aquí para que no vamos a quedar con duda. Cuando habla del pueblo, él siempre iba con 3 animales, porque el primero era para limpiar las cosas del templo que se contaminaban por el pecado. El segundo era el sacrificio que él hacía para que Dios perdonara los pecados de él y de su familia, y ya el poder entrar a hacer la ofrenda de la expiación de pecado. Si usted y yo pudiéramos pagar nuestros pecados, ¿cómo haríamos? Para poder pagar y lograr la salvación tiene que haber una muerte. Ese era el prototipo del cordero que había allí. Hebreos 9:21 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, si nosotros queremos lograr nuestra salvación, entonces tendríamos que pagar primero la muerte. Pero como no está sino establecido que muera una sola vez, ¿cómo haría? Pagaría la muerte por mis pecados y me iría al infierno. ¿Cómo haría para hacer la propiciación? La segunda paga. No podría. Pero el hombre Calvino dedujo que como Dios escogió unos para salvación, entonces también escogió otros para condenación, lo cual es falso. ¿Por qué? Vamos a poner este punto aquí antes de cerrar. Si Dios es un Dios justo, que lo es, ¿cierto? Dios no puede mentir ni tener una voluntad doble o una voluntad oculta, como enseñan los calvinistas y muchas iglesias reformadas. Entonces yo muero y llego a la presencia de Dios. Y Dios me dice: estás condenado al infierno. Y yo: Señor, ¿por qué? Por incrédulo. Vamos a poner la razón como lo pone él: por incrédulo. Señor, pero es que no es culpa mía, usted me escogió para que yo me condenara. Así como escogió otros para salvación, usted me escogió para que yo me condenara, y a mí no me parece eso justo, porque no es mi culpa, es su culpa que me escogió. Entonces, ¿sería Dios justo?
No, no lo puede hacer. Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que al viejo hombre no le gusta escuchar que él no puede hacer nada para contribuir a la salvación. Hoy en día queremos hacer buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Efesios 2:10. Concluimos pues, no, las buenas obras, Efesios 2:10, que somos hechura suya en Cristo Jesús Señor nuestro, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano de la fundación del mundo. Oiga, Dios las preparó para que usted y yo andamos en ellas. Esas buenas obras no son de nosotros, es el fruto de la fe que Dios nos ha dado. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Un creyente tiene que dar frutos. Romanos 3:19-20 dice que todo el mundo se calle, para que todo el mundo se calle y todo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, nosotros no podemos cooperar con eso. Los sinergistas que enseñan que si el Espíritu Santo, por la predicación de la palabra, ha dado comienzo a la conversión del hombre, y en esa palabra le ha ofrecido su gracia, entonces la voluntad de su propio poder natural puede añadir algo, aunque sea un poco débil, puede cooperar, habilitarse y prepararse para recibir la gracia divina, abrazarla y aceptarla y crecer en el Evangelio. Finalmente, volvemos a lo mismo, Filipenses 2:13. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos en ningún momento decidir en las cosas espirituales, decir que tenemos libre albedrío, y las otras no las vamos a llamar como libre albedrío, las vamos a decir que es una justicia civil que Dios nos permite ejecutar. Nunca se le olviden cuando vayan a hablar de libre albedrío: pensar, decidir y ejecutar. Si pienso, decido y no ejecuto, no es libre albedrío. Entonces, por estos medios podemos saber que por la predicación y el oír de la palabra, Dios obra la fe en el hombre, quebranta su corazón y lo atrae a sí mismo, de manera que mediante la predicación de la ley viene el hombre al conocimiento de sus pecados y la ira de Dios. Pablo dijo: ay, yo no sabía que era pecado hasta que la ley me dijo que codiciar era pecado. ¿Qué hace la ley? Con la predicación de la ley lleva al hombre a mostrarle sus pecados. Si nos paramos ante los 10 mandamientos y ponemos la ley como espejo, ninguno de nosotros calificamos para el cielo, todos para el infierno. Pero Dios quebranta el corazón de las personas por medio de la predicación de la ley y siembra un terror en el corazón del hombre. O sea, podemos decir con traición y pesar por los pecados que ha cometido. Y ya, siendo un hombre contrito, Dios le da el perdón de los pecados en su santo evangelio, que habla del misericordioso perdón de los pecados en Cristo. Y ahí sí, Dios perdona nuestros pecados. No es que primero no pongamos a poner, primero perdona los pecados, ya que primero después me da la fe. ¿Al cuánto tiempo me da la fe? ¿Cuándo me vendrá el Espíritu Santo? No. En el momento que Dios perdona nuestros pecados, nos ha llevado a la contrición y podemos exclamar como el carcelero de Filipos: ¿ahora qué he de hacer para ser salvos? ¿Qué le dijo el carcelero de Filipos a Pablo? Él dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Pero el énfasis no está en cree, no, como algunos le decían que cree en el Señor. No, el énfasis está en Jesús. Más bien lo podemos decir: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es Jesús el que lo puede hacer salvo a usted y a mí. Es Jesús el que lleva a las personas al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es un mandato, es un llamamiento evangélico. Es algo que nosotros nos apropiemos y creamos. Y cuando eso sucede, Juan 5:24 dice: el que oye mis palabras y cree en el que me envió ha pasado de muerte a vida y ya no vendrá a condenación. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea que es solo Jesús. Espero que nos haya quedado claro el tema del libre albedrío. No tenemos capacidad de libre albedrío ni en lo espiritual ni en lo material. Así le duele al viejo hombre. El viejo hombre quiere enorgullecerse, creer que él puede hacer algo para Dios, y finalmente podemos decir, ustedes y yo, si nos preguntaran ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? Nada. ¿Por qué?
porque toda mi vida está contaminada por el pecado. Si Dios recibe algo mío, como la oración y las peticiones que hacemos, y nos da algo y hace algo en nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos ni porque podamos creer que somos mejor que los otros, no, es por Jesucristo. Podemos concluir que la única diferencia entre el creyente y el incrédulo es Jesucristo, y que usted y yo hoy tenemos un libre albedrío en las cosas espirituales porque Cristo lo ganó para nosotros. Vamos a terminar como siempre con la oración del Padre Nuestro, y el próximo miércoles comenzaremos un nuevo estudio. Ya les estarán informando cuáles serán, y si alguna pregunta sobre este estudio pueden hacerla por el interno o en el grupo. Y también si algún tema que quieren que tratemos, ya me han confirmado que hay 2 temas más. Entonces pensé que me iban a mandar para vacaciones, pero no me mandaron para vacaciones. Entonces vamos a terminar nuestro estudio de hoy con el Padre Nuestro como siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este estudio, y la honra y la gloria es para Dios. Sabemos que si estamos aquí, nunca olvidemos, Filipenses 2:3, es porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Solo los hijos de Dios les gusta escuchar y aprender la palabra de Dios, como dice el 3er mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no despreciemos la prédica de la palabra de Dios, sino que la escuchemos y aprendamos de ella de buena gana. Que Dios los bendiga y los guarde, que Dios nos mantenga bajo su gracia este fin de semana y siempre, y que la providencia de Dios sea con cada uno de nosotros. Y nos veremos el próximo martes, que me toca el devocional. Ya le dije que el próximo miércoles, el martes, que me toca el devocional, si Dios lo permite, pues su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. Nuevamente gracias, los quiero mucho, sabe que oro por todos ustedes, y que Dios nos mantenga firmes en su camino. Un feliz fin de semana.